Mi nombre es Karina Carrillo y mi compañero es Edmundo Álvarez, maestrantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la maestría de Derecho Penal y Criminología. Le haremos una breve ponencia sobre la jurisprudencia vinculante como norma jurídica. Para ello abordaremos la apreciación histórica de la jurisprudencia como fuente del derecho. La jurisprudencia romana se divide en 4 edades: la antigua, preclásica, clásica y posclásica. En la edad antigua encontramos la jurisprudencia pontifical. ¿Y por qué jurisprudencia pontifical? Bueno, porque en ese entonces los únicos estudiosos y cultos, filósofos, conocedores, eran los sacerdotes y pontífices, y eran ellos quienes administraban derecho, porque eran los únicos que tenían el conocimiento para administrar justicia. En la edad preclásica hablamos de la existencia de la jurisprudencia laica. ¿Y por qué jurisprudencia laica? Este fenómeno se le da el nombre de laico gracias a Cneo Flavio, escriba del sacerdote Apio Claudio. Él hizo público todos los conocimientos en área jurisprudencial que estaban contenidos en la Iglesia Católica, los hizo públicos. A partir de ese momento la jurisprudencia se torna laica y pública. De allí se originan los iuris consultis y ya comienza a darse lo que es la asesoría jurídica pública. Posterior a este hecho nos encontramos con la jurisprudencia clásica. La particularidad que hace popular a la jurisprudencia clásica es la forma en que la justicia pasó a ser equitativa. ¿Por qué equitativa? Porque no se apegaba solo a lo que estaba contenido en la ley, sino que se oía a los jurisprudentes y se beneficiaban a las partes involucradas en un hecho. En la edad posclásica nos encontramos con lo que es la anarquía militar. Esta anarquía militar se reduce a lo que es la monarquía absoluta. Era el monarca quien tenía la potestad de dictar edictos, decretos y otras series de ordenamientos para la administración de justicia. A raíz de esto surge lo que es el derecho legislativo. Una vez superada la jurisprudencia romana, nos encontramos con lo que es la codificación de Justiniano. ¿En qué consistía la codificación de Justiniano? Bueno, esto inicia cuando se copila el código teodesiano, las novelas, el código gregoriano y el código morgeniano. Todos estos se compilan de manera de buscar tener una sola posición en el contenido legal. Aquí se eliminaron las contradicciones, las repeticiones, se modificaron los textos, se precisó y conservó con claridad el contexto histórico en el que se vivía, es decir, la vigencia del momento legal que se estuviera viviendo. A este trabajo se le conoció como el Corpus Iuris Civile, que en palabras de jurisprudencia de Ulpiano no es más sino la noticia o conocimiento de las cosas humanas o divinas, así como la ciencia de lo justo y lo injusto. Pasamos a lo que es la Edad Media. Con la caída del Imperio Romano a manos de los germanos, la visión social y ética del mundo para ese momento cambió. Entonces comenzó a aplicarse el derecho consuetudinario y local. De igual forma, en el siglo XV nace el estudio de la jurisprudencia moderna y se le da relevancia a lo que es el método dialéctico como forma de interpretar el ordenamiento jurídico. Nacen las universidades para el estudio y preparación y mayor entendimiento de lo que es la jurisprudencia como tal. En la Edad Moderna, el Renacimiento tomó y hizo estudio a todos los elementos originados en Roma que no habían sido sistematizados. A esto se les conoció como la escuela del cultis o jurisprudencia elegante. Es importante dejar claro que en esta edad nace lo que es el derecho natural y comienza a dársele supremacía a lo establecido en la ley.
se rechaza el autoritarismo y comienza a evolucionar lo que es la ética social en la aplicación del derecho. Jean Bodino, 1530-1596, autor de la República, forma la teoría del derecho. El derecho natural, el derecho humano. El derecho natural, este es eterno, equitativo y justo, y existe en cada uno de los hombres, mientras que el derecho humano, por consideración, es de utilidad, entendiéndose por jurisprudencia, es el arte de dar a cada uno lo suyo y hacerlo de modo que se mantenga la comunidad humana. Ajustada a contexto, situación país, Venezuela, las leyes son de mandamiento de la suprema autoridad. El derecho como ley positivo debe distinguirse de cualquier clase de derecho derivado de la norma y de la justicia. El poder soberano es el poder legislativo. Donde este no existe, no hay república ni constitución genuina. En este momento es importante plantearnos el siguiente nudo crítico. ¿Cuándo pasa la jurisprudencia a ser fuente del derecho? Cuando el tribunal o el juez dicta un fallo, esa decisión tiene obligatoriedad para caso concreto. Si la interpretación de la ley dada en ese caso se repite en varias ocasiones, se sienta la jurisprudencia. Se pasando a formar parte de la fuente del derecho. Son los medios que estas fuentes del derecho son los medios y formas utilizados para establecer la norma jurídica. Son la ley, las doctrinas, los tratados internacionales, las costumbres y la jurisprudencia. Ya para concluir, entonces, podremos decir que la jurisprudencia como tal tiene su origen en la antigua Roma, siendo aplicada en ese entonces de manera secreta y exclusivamente por los filósofos pertenecientes a la Iglesia Católica, los sacerdotes y pontífices que de manera inquisitiva violentaron derechos humanos. En la actualidad, la jurisprudencia pasó de ser la ciencia de lo justo y lo injusto, de la divinidad y la humanidad, a convertirse en la forma más apropiada que los juristas hoy en día tienen de interpretar el derecho en aquellas coyunturas judiciales que no pueden ser resueltas de manera clara y concisa. Desde nuestro punto de vista como analistas y hermenéuticas de la ciencia jurídica, pues pudiéramos decir de que sí es la jurisprudencia una fuente formal y directa del derecho, aunque muchos países como el nuestro no lo asumen como una fuente formal. Nuestra conclusión es que sí es la jurisprudencia una fuente formal del derecho. Gracias por su atención. Buenas tardes, maestrante Nilma Martínez. Me corresponde hablar sobre los fundamentos constitucionales de la jurisprudencia. Si es cierto que las normas en un sistema jurídico son de estricta obediencia, también es cierto que en lo que en ellas se establece en ocasiones no abarca todo, por lo que se entiende que existen lagunas en la ley. A estas imperfecciones no se les puede justificar que se dé una indebida aplicación de la ley, por lo que es necesario que se delimite el alcance para el beneficio del imputado y así brindarle una justicia. Una de las fuentes más importantes de nuestro sistema jurídico es la jurisprudencia, toda vez que ella viene a ser ciencia de lo justo y lo injusto, por lo que la jurisprudencia constituye una fuente directa del derecho. También puede decirse
que la jurisprudencia es un conjunto de reglas o normas de la autoridad jurisdiccional que cuenta con atribuciones al respecto. Deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del derecho positivo, que precisa el contenido de lo que debe atribuirse y el alcance que debe darse a la ley. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy el maestrante Juan Carlos Carrero. Yo voy a hablar sobre los fundamentos constitucionales de la jurisprudencia. Decimos que la jurisprudencia se equipara a la ley, que se encuentra a la par de la ley, porque aunque formalmente no es una norma jurídica, pues materialmente sí lo es, toda vez que está conformada por los elementos que conforman la norma. De igual forma que la norma ella es de manera general, contiene la generalidad, la abstracción y la imperatividad. Imperatividad decimos porque es obligatoria, es decir, cuando un criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, hablamos de jurisprudencia, decimos que criterio reiterado vinculante, que es obligatorio. Entonces, cuando un caso se acoge a una jurisprudencia, este debe ser cumplido a cabalidad, toda vez que es un precedente que quedó para todos los otros casos similares a este, y siempre y cuando pues se vaya a aplicar la jurisprudencia. Podemos decir que un caso claro de la jurisprudencia es de rango constitucional. ¿Por qué? Porque se constituye en una norma materialmente, no formalmente porque no cumple con los requisitos que necesita la norma para ser promulgada como ley, pero sí materialmente porque es de carácter obligatorio y general y abstracto, como lo es la norma jurídica. Podemos dar un ejemplo de una jurisprudencia. Bueno, la sentencia número 276 del magistrado Héctor Coronado Flores, que nos dice que el dicho de los funcionarios no es prueba, es un indicio de culpabilidad, y un indicio de culpabilidad no funciona en la etapa de control, no funcionaría en la etapa de juicio, donde todo debe ser probado. Dice que es un indicio y no es una prueba. Esto es un precedente que quedó sentado para todos los juicios donde no asisten personas imparciales en el proceso, sino solamente el dicho de los funcionarios policiales, de manera tal que no es prueba, porque hay una jurisprudencia de criterio reiterado vinculante de la Sala de Casación Penal. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, pues saludo a todos mis colegas y al profesor, ¿verdad? Voy a hablar sobre la unidad 4, ¿verdad? El tema es la jurisprudencia vinculante como norma jurídica. El punto a desarrollar es la ubicación de la fuerza vinculante. ¿Cómo saber si la jurisprudencia es vinculante? Para saber si una jurisprudencia es vinculante o no, se requiere de un estudio serio y ponderado de la misma. Es una actividad intelectual desarrollada con la mayor precisión posible. El precedente se caracteriza porque la argumentación es extensa y de ahí nace la diferencia con la norma legal, que se comprime a una economía lingüística. Para hallar el precedente es necesariamente debemos acudir a la estructura de la sentencia. Tanto la ley como la doctrina vienen aceptando que ésta se integra en tres partes: la motiva, la considerativa y la resolutiva. Es de interés entonces indagar dónde está la fuerza vinculante del precedente y qué denominación adquiere como elemento identificativo o identificatorio. Como quiera que en algún momento se diera un debate en torno a que el carácter vinculante del precedente estaba en toda la sentencia.
Es preciso distinguir entre la decisión, la ratio decidendi y los orbiti dicta. ¿Qué es la ratio decidendi? Es la razón que tiene un juez para decidir en un juicio, ¿verdad? Y los orbiti dicta, el orbiti dicta es el dicho de paso. Esta palabra quiere decir dicho de paso. Pero en la expresión latina que se hace referencia a los argumentos en la fuente considerativa de una sentencia. Perdón, en la parte considerativa de una sentencia. La decisión la define como la resolución concreta del caso. La determinación si la norma debe salir o no del ordenamiento jurídico en materia constitucional. Esta parte de la sentencia de constitucionalidad tiene alcance general. Buenas tardes, mi nombre es Albert Moncada y yo les voy a hablar sobre la ubicación de la fuerza vinculante en la jurisprudencia como norma jurídica. Para empezar voy a darles un concepto sobre la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Tiene un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho positivo, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales. Esto es lo que conocemos como el principio unificado o unificador. La jurisprudencia es también una doctrina establecida por los órganos judiciales del Estado, por lo general el Tribunal Supremo de Justicia o Tribunal Superior de Justicia, para conocer en el contenido completo de las normas vigentes. Hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la jurisprudencia es el entendimiento de la norma jurídica basada en la sentencia que han resuelto casos apoyándose en esas normas. Para esclarecer un poco esto, tenemos que hablarles también de la ratio decidendi, que significa la razón que tiene el juez para decidir. Esto más que todo entra en la parte emocional del juez al momento de dictar una sentencia, ya que esta sentencia, estos problemas en todos los casos no son, en todos los casos no son iguales. Es por eso que el juez entra aquí en esta materia para decidir. Él tiene su razón para decidir. Este conversatorio es producto de la facilitación de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Unidad Curricular Actualidad Jurisprudencial, que en su actividad cuarta contempla el tema la jurisprudencia como norma jurídica y dentro de ella el subtema la ratio decidendi, el cual desarrollaremos en dos segmentos el colega maestrante Carlos Alberto Velasco y quien les habla, Argimiro Carrero. A modo de introducción, comencemos por preguntarnos, ¿cuál es el hábitat natural de la ratio decidendi? Y encontraremos como respuesta que es la jurisprudencia, la cual está conformada por tres elementos: la ratio decidendi, la obiter dictum y la decisum. De ellas, dos son las fundamentales para la construcción del precedente o jurisprudencia.
la ratio decidendi y la obiter dictum. Siendo que el tema central de este conversatorio es el referido a la ratio decidendi, intentemos aproximarnos a su significación. Parafraseando al profesor Román Duque Corredor en su obra llamada El precedente o la interpretación vinculante en el derecho procesal constitucional venezolano, decimos que la ratio decidendi, o razón para decidir, puede considerarse como los argumentos usados en la motivación de las sentencias que determinan qué hechos fueron considerados relevantes para la decisión y qué argumentos jurídicos justifican tal decisión, siendo entonces la ratio decidendi el elemento vinculante y obligatorio de la sentencia. Téngase en cuenta esta última observación. La ratio decidendi es el elemento vinculante y obligatorio de la sentencia. En el próximo segmento, el colega Carlos Alberto Velasco continúa ofreciéndoles importantes detalles de la ratio decidendi. Ha sido grato este compartir. Les habla Carlos Velasco, siguiendo con la continuidad de nuestro colega, el doctor Ramiro Carrero, en cuanto al tema de la ratio decidendi. Nos toca seguir hablando de las características de la ratio decidendi. La Sala Constitucional sabemos que es el órgano que establece las condiciones para que sea vinculante o no las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, la Sala Constitucional, mediante resolución, mediante sentencia emitida en el año 2000, número 1347, y la sentencia del mismo año, número 1415, de fecha 22 de noviembre, y la sentencia 1269 del mes de junio del año 2001, fijó, entre otras cosas, los siguientes criterios. Primero, que la ratio decidendi se encuentra compuesto por las razones básicas y necesarias que fundamentan la parte resolutiva y dispositiva de la sentencia. Es decir, la razón suficiente donde se establecen los principios o reglas jurídicas que conforman el fundamento o resolución del caso en concreto. También la Sala Constitucional, mediante estas sentencias, estableció que la ratio decidendi integra el precedente vinculante. Esto se refiere también a la jurisprudencia, toda vez que ha de servir como regla jurídica a los casos sustancialmente iguales que se presenten posteriormente y que se va a extender a otros casos con base al razonamiento analógico. Asimismo, podemos decir que el razonamiento resolutivo del juzgador dentro de la sentencia recae sobre la combinación de los hechos materiales y las reglas normativas aplicadas a los mismos. Ahora bien, podemos también decir y tenemos que saber cómo se establece la ratio decidendi. Bueno, la ratio decidendi se establece de una forma fundamental y sencilla, que es cuando el juzgador, al emitir un fallo, enuncia los hechos durante el procedimiento que fueron probados, para aplicar el principio normativo al hecho en concreto, para seguidamente pronunciar el razonamiento jurídico de la resolución judicial. En otras palabras, la ratio decidendi es una decisión fundamentada en la norma. También podemos decir que la ratio decidendi es el razonamiento normativo basado tanto en el precedente o jurisprudencia como en la norma. Hay una dualidad allí, dos elementos básicos que son la jurisprudencia o precedente y la norma. Y finalmente podemos concluir que la ratio decidendi no es más que la decisión razonada del juzgador basándose en la norma y en el precedente judicial, lo que establece la fuerza vinculante de la sentencia. Recordemos que para que una decisión sea vinculante tiene que ser establecida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y en este caso las sentencias anteriormente mencionadas se establecieron todos estos criterios. Finalmente, creemos que la ratio decidendi pues es el razonamiento jurídico basado en la norma y en el
precedente o jurisprudencia.